profe, espéreme. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy, perdón? Vamos a ver el tema de la Reforma Protestante y con esto terminamos la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Es decir, ya habíamos visto en la clase anterior, bueno, en las dos clases anteriores a lo que era la transición propiamente, luego vimos a Pico de Mirandola, a Maquiavelo, vimos a Giordano Bruno y me parece que, no recuerdo el otro autor que vimos, pero ya vimos otro más, ¿no? O sea, hemos visto 4 autores del Renacimiento y el contexto histórico en el que surgen a muy grandes rasgos y que esto nos va a desembocar por último en la Reforma Protestante, que va a ser otro contexto más o otra situación más que va a modificar pues la visión que se va a tener durante la Edad Moderna y que esto va a dar origen luego a la filosofía moderna, comenzando con Descartes. Respecto a quien no ha podido descargar, porque estoy viendo que Esme me está preguntando por WhatsApp que Helen no ha podido descargar el Zoom. No es compatible, pues bueno, eso sí, ya ahorita no lo podemos estar resolviendo, porque la verdad no, pero de aquí a que lo descargue, que lo intente descargar en otro lado. Seguramente la siguiente semana voy a intentar usar otra aplicación que no es tan complicada de estar instalando o desinstalando programas como Zoom, pero eso ya lo voy a probar en la siguiente semana a ver si funciona o no, y si funciona, pues ya se los estaré diciendo. Ok, entonces, viendo, pues, sin problema. Bien, primero que nada, ¿cuál es el contexto histórico en el que surge la reforma? Entender también así de azul. Y seguramente, bueno, antes de pasar al contexto histórico, yo les hago una pregunta y el que quiera responderla, de preferencia por lo menos una o dos personas que quieran responderla desde su propio punto de vista, ¿qué papel tienen o creen ustedes que tiene la religión en el cambio del pensamiento? ¿Levanto la mano o cómo le hago? Bueno, ya estás hablando, entonces ya dilo. Ah, yo creo que tiene mucho que ver porque la gente, creo que hasta hoy en día se deja influenciar por la religión sobre qué piensa de las cosas. O sea, rechaza algunas cosas de acuerdo a su fe. De acuerdo. Ahorita que mencionas eso, ¿tú dirías que la religión puede ayudar a que se desarrolle la historia, la política, la economía en algún modo o grado? Sí, claro, aparte de la religión, es parte de la historia, literalmente. De acuerdo. Ok. Esa es la opinión de Daniela. ¿Alguien tiene una opinión igual o similar? Veo que Luis alzó la mano. ¿Tú qué opinas? Bueno, conforme a ya lo visto, o sea, como decía Dani, la religión más que nada sí puede ser un cambiante en cuanto a cómo las personas llegan a, más que nada creo yo que a razonar, más que en cuanto a conocimiento o habilidades, creo que lo que más afecta a la religión en cuanto a su forma de ver o establecer opiniones o conocimientos es que afecta a su forma de razonar, digamos, tienen una nueva forma de ver las cosas, pero también más que nada yo creo que da mucha influencia el hecho de que la religión podríamos decir que tienen bastantes reglas y es como una forma, por así decir, o sea, es una forma de vivir el seguir una religión. Entonces, también eso influencia mucho. Mucha gente, es como para mí es la iglesia, en varios puntos ha llegado a ser una retención de la sociedad. Ok, por miedo. Perfecto. Bien, ahorita vamos a cambiar un poco esa visión para bien y para mal. Realmente va a haber, como en todos lados, va a haber efectos positivos y negativos. Entonces, ¿alguien va a comentar algo? Luis había estado la mano, pero ya no dijo nada. A ver, déjame ver el chat. Pero ¿quién fue el que se aprovechó de Pilatas? ¿Cómo, perdón? No te escuché bien. Ok, bueno, ahorita, si quieres, me puedes escribir por el chat y ya yo lo digo. Alma, por ejemplo, dice que la religión es una cosa muy aceptada, bastante por la mayoría de la población, y la población de por sí se hace, pues, política, la historia y la economía. O sea, básicamente, como la religión influye en la población, pues, obviamente va a influir en todo lo que la población produce, que en este caso, pues, son, pues, situaciones políticas, históricas o económicas, y de alguna forma, pues, tiene también razón Alma. Ok, veamos entonces el contexto histórico y luego vamos a ver en qué consistió la reforma y cuáles han sido sus consecuencias.
Y que obviamente todas las religiones han tenido ciertas consecuencias en sus propios pueblos o en su propio ámbito cuando han afectado a otros pueblos, como ha pasado, por ejemplo, durante la Edad Media con la Iglesia Católica. Y no necesariamente han sido totalmente negativos, como a veces los presentan algunas personas, pero obviamente tampoco han sido completamente positivos. Es decir, ambas posturas, decir que ha sido lo peor del mundo meter a la religión y los que dicen que ha sido lo mejor, ambos están incorrectos. O sea, realmente va a haber consecuencias positivas y negativas como en cualquier otro tipo de cuestiones. Y ahorita pues vamos a ver específicamente las que ha generado la reforma. Profe, Mande. tengo una duda. Es que estoy viendo aquí las personas que hay y hay un Clavín Clavito, Pablito Clavito y hay otra persona, José Yo igual Ramírez. les iba a decir. Y luego rayan la pantalla y todo eso y si mejor los puede sacar usted ahorita porque luego se va a hacer un desorden O sea, no son horrible. del salón. O que digan quiénes son porque luego en la clase de psicología se hizo un desorden. Ok, veamos. Así que, antes de que se haga que lo saque. Ok, Pablito clavó un clavito. ¿Quién rayos eres, Pablito? De hecho, me parece que puedo obligarlo a iniciar un video, pero creo que ya salió. Ya salió, Pablito clavó un clavito. Ok, si ven a alguien más que no reconozcan, me avisan, porque la verdad, es que luego se conectan con otras cuentas y les aparece un nombre todo extraño, entonces pues, por eso. Por eso luego no sé si son ustedes o si son otros. No debería haber otros porque el enlace pues se lo pasé solo a ustedes, a menos que alguien le haya dado el enlace a otra persona. Pero bueno, ya Ok. creo que ya salió. De acuerdo. Entonces, de acuerdo. Comencemos con el contexto histórico, entonces, de una vez, porque si no ya nos iba más lento. El contexto histórico de la reforma se da, en primer lugar, con ciertos problemas que eran completamente problemas religiosos. Religiosos y no. Recuerden que en la Edad Media la iglesia y los políticos, o bueno, el poder político, no es que fueran amiguísimos y que estuvieran casadísimos de la mano como normalmente nos cuentan. De hecho, era una relación bastante tensa, ¿ok? O sea, era una relación muy tensa constantemente. Y en particular va a ser tensa la relación que va a haber entre el Papa o los papas y el Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano va a ser lo que hoy en día conozcamos como Alemania, pero ahorita lo vamos a ver más profundamente ese aspecto. El punto es que la relación entre los poderes políticos y los poderes... pregunta William que quién es Luis G. Luis G es Luis Gandarias. Pues van a ser básicamente, o sea, realmente va a haber una relación tensa entre estos poderes. No es que haya sido amiguísimos ni que haya sido de complicidad. El Estado, tanto en esta época de la Edad Media como posterior a la Edad Media, es decir, ya inclusive en el siglo XIX, siempre ha tratado de controlar la religión, que es básicamente lo que buscaban los masones que dieron origen a los primeros partidos políticos. Y por otro lado, pues también muchas veces la Iglesia ha buscado influir, obviamente, en las decisiones políticas. Y pues en una época en la que tenía mucha influencia, que recuerden que todo inició con Carlomagno, pues obviamente eso generaba las tensiones, porque por un lado ambos querían influirse y a la vez ambos querían ser completamente autónomos uno del otro. Entonces, bueno, eso va a ser un problema. ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque durante ya casi el final de la Edad Media, en 1400, o sea, en lo que eran los años 1400 a 1500, se dio un fenómeno llamado, o un evento llamado el Cisma de Occidente. ¿En qué consistió el Cisma de Occidente? Hubo una época en la que hubo 3 papas distintos. Cada uno se acusaba de ser un antipapa. Un antipapa, pues básicamente es alguien que se autonombra papa o lo nombran papa por otros grupos y que pues obviamente va a ser una figura alterna al papa. Entonces en esta época hubo 3 papas, obviamente los 3 se acusaban mutuamente de ser antipapas y que respondían muchas veces a señor Luis Gandarias, entonces ahorita lo saco. A ver, Luis G, identifíquese si no quiere que lo saque en este momento. Ay, qué Oblíguelo miedo. a hacer un video, yo lo quiero ver. Bueno, no, porque me da miedo su foto. Ya lo saqué. Aparte da miedo su risa. Me da miedo, no manches. No De era acuerdo. su risa, seguro era un audio. Qué miedo. Sí, seguramente. O alguien que está molestando ahí de ustedes. Igual. ¿Quién sabe? La mollida. Bueno, el caso es que ya lo saqué. Bien, entonces tenemos... De hecho, eso es algo que está pasando, ¿eh? Acabo de leer también de otra historia que pasó por ahí en Argentina, pero es porque también los alumnos están compartiendo los enlaces, entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, continuando con el asunto. Pues si ya saqué a Luis Real, ya se amoló. Ni modo. Bueno, entonces, continuando con el asunto, el caso es que esta querella obviamente hizo o dio el problema de
que pues muchos dejaron de confiar en la iglesia, porque si la misma iglesia, que era el único baluarte moral que existía, pues estaba peleando entre ella misma, pues obviamente pues genera desconfianza. Que no es algo nuevo, realmente durante la historia de la iglesia han surgido muchas personas que se autonombran papas o las nombran, y pues ha habido varios antipapas, pero al grado que hubo en aquella época, pues no. Al final la situación se resolvió, pero la imagen de la iglesia católica quedó muy manchada, tanto para la población en general como para los políticos o príncipes y reyes que querían de alguna manera pues poder controlar a la población sin necesidad de pues la influencia religiosa. ¿Ok? Bien, entonces tenemos esto. Yo no sé si, yo no escucho que nadie más hable, no sé si escuchan que alguien más hable además de mí. La siguiente cuestión es, esto que están viendo acá, creo que lo reconocen, es el Imperio Español en el siglo XVI. Es decir, en la época que se da justamente la Reforma. De hecho, la Reforma protestante se estaba dando justamente al mismo tiempo en que se daba o se finalizaba la conquista de México. Y por lo tanto, este va a ser el contexto también. O sea, vamos a tener un imperio español que va a abarcar demasiado territorio. Y ahorita voy a explicar por qué. Esto que están viendo en pantalla, aunque está todo, bueno, que no se ve muy bien por la definición, es el Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano, recuerden que es lo que hoy en día es Alemania. Con la caída del Imperio Romano empezaron a surgir muchos grupos, o sea, muchas etnias o muchos grupos bárbaros que se fueron asentando en esta zona. Luego recuerden que con Carlos Magno, pues se unificó todo esto y era el reino franco, que luego se dividió y quedó lo que hoy en día es Francia, luego lo que estaba intermedio, que era un tramo occidental que quedó dividido entre Francia y lo que hoy en día es Alemania, y luego estaba esta parte de aquí que era el Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano era un, ¿cómo le llamarían los mayas? Un sheik, una mezcolanza de cosas, porque por un lado, si se dan cuenta, hay muchos colorcitos distintos. Todos esos colores son ducados, reinos, principados, arzobispados, independientes unos de otros hasta cierto punto, pero que todos estos elegían un emperador. Y luego ese emperador que elegían tenía que ser coronado por el Papa. Entonces hay muchos que habían sido elegidos emperadores, pero que nunca fueron coronados por el Papa, y había muchos que pues sí eran elegidos y aparte coronados, ¿no? Esto va a ser una cuestión muy problemática, inclusive hasta el siglo XIX, que es cuando por fin se unifica Alemania y nace propiamente Alemania. Y mientras en toda esta época va a ser el Sacro Imperio Romano. Como pueden ver, son un montón de estados semi-independientes, pero que tienen, bueno, semi-autónomos, pero que tienen relación con un emperador que eligen entre todos y que cada quien va a tener ciertos votos. Es decir, va a ser un relajo, ¿no? Ese relajo va a ser importante para entender la Reforma Protestante, porque muchos de estos principados, arzobispados, reinos, están buscando la manera de liberarse del control del emperador. Que en esta época el emperador del Sacro Imperio Romano era el mismo emperador del Imperio Español, es decir, Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Y para que sea más fácil, cuando escuchen la palabra Carlos I o Carlos V, recuerden a el chocolate, porque literalmente el chocolate recibe su nombre en honor a Carlos V, pero era quinto de Alemania, pero primero de España. Entonces, lo siento mucho por Pablito clavó un clavito porque ya lo mandé a volar. Entonces, eso va a ser algo que va a afectar, obviamente, en las relaciones. Luego tenemos a lo que sería la revolución científica. Recuerden que la ciencia o el método científico nace en la Edad Media con Roger Bacon. Se va desarrollando ese espíritu científico y luego van haciendo diferentes autores como Leonardo da Vinci, Galileo, etc. Giordano Bruno mismo, que van haciendo diversas investigaciones. Acá ya Giordano Bruno realmente investigador no tenía mucho, pero bueno. El caso es que aquí tenemos a Galileo. Esa es la imagen de Galileo. La revolución científica va a ser importante porque va a ir minando también la confianza en la religión, ¿ok? Y por lo tanto hay nuevas explicaciones del mundo que acuden más a las matemáticas u otro tipo de evidencias que no necesariamente, o sea, el problema realmente entre Galileo y la iglesia no fue tanto lo que dijo, porque recuerden que lo que él dijo ya lo había dicho Copérnico, que era un obispo católico. Es decir, Copérnico era científico, pero también era obispo católico, y el trabajo de Copérnico se lo había dedicado al Papa. La diferencia es que mientras Copérnico lo decía como una hipótesis, Galileo lo afirmó como una verdad absoluta, y además de que lo afirmó como verdad absoluta, se metió con ciertas cuestiones teológicas, y eso fue lo que lo llevó a la Inquisición, y al final su castigo fue que se fuera a un palacio completamente pagado,
y que obviamente podía continuar con sus investigaciones. Entonces, al final realmente no es que le haya pasado la gran cosa, o sea, al final él pudo seguir escribiendo de lo que se le dio la gana, sin ningún problema, pero pues la discusión real era qué teníamos que tomar por evidencia. Eso es un tema más de filosofía de la ciencia, pues que obviamente ustedes van a llevar, si es que estudian algo relacionado donde vean esa materia, pero pues básicamente el problema real era la evidencia, no era, ¿cómo se llama? O sea, ¿a qué llamamos evidencia? La iglesia decía que hay que hacerle caso a lo que dice la ciencia, es decir, a lo empírico, más a lo que dicen las escrituras. Galileo decía que únicamente hay que hacerle caso a la evidencia empírica, es decir, a lo que podemos comprobar. Al final, obviamente, la ciencia ganó, vamos a decir que la postura que ganó es la que dice que todo lo que es científico tiene que ser comprobado, que ya luego veremos más adelante que eso no es del todo cierto, pero bueno. Y por otro lado, la cuestión de la iglesia de que los libros sagrados fueran autoridad, pues obviamente fue una versión que perdió y que de alguna forma fue bueno que perdiera también porque le dio en otros ámbitos mayor libertad tanto a la religión como a la ciencia. Pero pues esa discusión ha sido mal interpretada muchas veces. El punto es que obviamente va a afectar. Y por último tenemos estos dos eventos. El nominalismo, del cual ya hablamos al principio, ya me acordé que fue de los primeros temas que vimos, el nominalismo. Entonces ya lo expliqué anteriormente. Este señor de acá es Guillermo de Ockham y recuerden que él va a ser importante por la navaja de Ockham, que va a ser una cuestión también que afecta en la ciencia y que justamente el nominalismo al separar religión y fe pues cae en un fideísmo que va a dar origen también a las iglesias protestantes y por otro lado pues va a hacer que otras personas pues le dan más énfasis a lo empírico y por lo tanto pues que se termine de separar la ciencia de la religión y de la filosofía también posteriormente. Y por último, un evento que hoy estamos viviendo. ¿Cómo están pasando, así rápidamente, 2 o 3 personas que quieran decirme, cómo se están sintiendo con la cuarentena, perdón? ¿Cómo se están sintiendo con la cuarentena y qué efectos ha tenido sobre su vida? Así, con 3 personas que comenten rápidamente, ya con eso es más que suficiente. ¿Alguien que quiera comentar cómo le está yendo durante la cuarentena? A ver. Yo. A ver, primero tú. Yo me estoy volviendo loca, profe. Sí, me imagino. De verdad, ¿Por ya qué? ya no sé qué hacer. O sea, hago ejercicio, ya hasta me aburrí del ejercicio. Y más porque mi mamá, o sea, ya ve que mínimo puede salir al súper o algo así. Y mi papá no me deja ni abrir la ventana. Así. Y luego, profe, me espanté horrible porque mi hermano se empezó a sentir mal. Así, pero como con más o menos los síntomas. Y yo dije, ay, no, ya fui. Pero ya después fue al doctor y ya le descartaron. Pero, o sea, literal tenía los síntomas. Ok. Y yo sentí que pues ya me lo había pegado y así. Sí, suele ¿Y pasar ya? mucho. Ok, Y ahorita ya de hecho hice ahorita vamos a hablar un poquito de esa situación. Alma dice que hace años que no ve la luz del sol. Ok, de acuerdo. Ojo, el no salir de casa no es tanto el que no puedan salir de su casa a su patio, por ejemplo, pueden salir a su patio. Más bien se refiere, si es que tienen patio, más bien se refiere a que, ¿cómo se llama? Pues que sí tienen que obviamente no estar conviviendo en sociedad, obviamente no es que pueden estar paseando afuera, o sea, yéndose a pasear, no sé, a las Américas, pues obviamente, aunque no hay nada absolutamente ya que ver, entonces pues a eso se refiere. Y pues obviamente si van a salir para ir a compras o lo que sea, pues estar usando su mascarilla. Y sí es normal, dice Alma, que es normal que no les dé la luz del sol, pero de hecho sí es necesario que de repente salgan y les dé la luz del sol porque hay una vitamina que se genera únicamente cuando tienes contacto con la luz solar, que no me acuerdo si es la D o la E, entonces sí es necesario que salgan a la luz solar para que se pueda sintetizar esta vitamina y no anden deficientes pues de nutrientes también en su cuerpo. Que me descorbuto. Okay, de acuerdo. Creo que alguien más iba a comentar algo, no sé quién más iba a comentar. Yo, profe, A ver, ¿cómo estás pasándola tú? pues yo me la he pasado bien. Realmente el cambio casi no es nada. Casi siempre me la quedo encerrado en mi casita. Ok, pero de alguna manera estás acostumbrado también. Y eso tiene mucho que ver también el estilo de vida que por sí llevaba. Ah, por cierto, si está William conectado, que creo que sí lo vi conectado, ahí está, ya me dijo Daniela que sí es la vitamina D. Felicidades, William, ayer fue tu cumpleaños, ya no te felicitamos, pero bueno. Bueno, creo que sí te felicitaron. Gracias, profe. Sí. Bien, entonces, pues dicho esto, un evento que va a afectar y que afectó mucho en esta época fue justamente algo similar a lo que nos está pasando, que fue la peste negra. La peste negra, básicamente, o sea, si la idea esta de que el virus fue creado y bla, 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 eso es una mentira completa, no hay evidencia científica de eso, a pesar de lo que diga Estados Unidos. Realmente
no es normal. O sea, básicamente en toda la historia de la humanidad ha habido un montón de pestes y estas pestes obviamente han sido mutaciones de ciertas especies que saltan a otras, porque simplemente podían contagiarnos, pero no se había dado el caso. Y muchas de ellas se han originado en China y por el comercio han llegado a Europa y luego llegan a Italia y como Italia pues siempre se caracterizó por ser una tierra de mucho comercio y mucho, bueno, actualmente también de mucho turismo, pues obviamente se esparcía por todo el mundo. Y eso fue el caso de la peste negra, que también va a afectar en esta situación porque va a dejar una visión muy negativa del mundo. Es decir, de que prácticamente todo el mundo podía morirse. Tengo peces para quien me está preguntando. Son pececitos y de hecho tengo otra más grande. Entonces, la peste negra obviamente va a ser un caos. Va a llegar también de China a través de las caravanas de comercio, porque recuerden que la Edad Media no era lo que nos cuentan de que era todo oscuro y oscurantista y todos ahí perdidos que nada. O sea, había muchos avances tecnológicos que se estaban dando muy rápido, especialmente en la Baja Edad Media, que es donde le tocó vivir a Tomás de Aquino y donde surgió el nominalismo y luego el Renacimiento. Y además de eso, pues el comercio era demasiado rico, o sea, había comercio por todos lados. Recuerden que la persona más rica del mundo sigue siendo hasta la fecha un emperador africano que vivió en Mali, en el imperio Mali, que se llama Kamka Musa el Señor, se llamó Kamka Musa, y que básicamente era un emperador de un imperio africano. Entonces los africanos, al menos él en esa época, era más rico de lo que ha sido cualquier persona hasta el momento, incluido Jeff Bezos, que era la persona más rica al momento. O sea, su riqueza era todavía mayor. El punto es que este comercio obviamente llevó a que en Italia, después de recibir esas caravanas chinas, o que venían desde Medio Oriente, se empezara a esparcir la plaga negra y por lo tanto se morían. De hecho, morían entre todos. O sea, no sé por qué lo está comentando Alma, pero la peste negra eran o bubónica, eran unos bulbos que salían en los ganglios linfáticos que tenemos por acá y por acá, entre otros lugares del cuerpo, que se ponían todos negros y a veces explotaban y bueno, mataban a la gente. De ahí era el bubónica, porque eran unos como bulbos. Y bueno, básicamente mató a casi más del 70% de la población de Europa, poquito más, poquito menos, la verdad no me acuerdo de las estadísticas. Y obviamente esto dejó un panorama desesperanzador porque pensaban que ya era básicamente un castigo de Dios y el fin del mundo. ¿Ok? Entonces, en este contexto, pues va a darse justamente la peste negra y la reforma. El señor que tenemos acá, ya comenzando con el tema propiamente de la reforma, es Martín Lutero. Esta es una de las tantas imágenes donde aparece bien, hay otras donde aparece todo gacho. Pero bueno, este es Lutero, ¿ok? Lutero básicamente va a ser un monje católico que hay que entender un poco su psicología hasta cierto punto, porque él siempre fue una persona muy introvertida y aparte de introvertida, de la actualidad no tengo a la mano, pero si buscas en Google va a haber, porque me pregunta Alma que si hay fotos en la actualidad de la peste negra. Existe la peste negra todavía, pero ya está controlada obviamente por los antibióticos que creamos. Bueno, volviendo a Lutero. Lutero era muy introvertido y hasta cierto punto era muy obsesivo con muchas cosas. De hecho, su obsesión es lo que lo va a llevar luego a negar ciertas verdades aceptadas por la Iglesia Católica y la Ortodoxa, y que, o sea, básicamente que eran aceptadas por todos los cristianos hasta su época, desde los primeros cristianos. Como ya hemos visto anteriormente cuando vimos a los padres de la Iglesia, hay ciertas ideas o ciertas doctrinas que se han ido transmitiendo a lo largo de la historia y que eso es a lo que se le llama normalmente tradición. Es decir, a las doctrinas que siempre han existido dentro de la Iglesia, que tal vez no están en los libros sagrados, pero que se han ido transmitiendo y pues que obviamente han quedado reflejados en diversos actos, que son los actos de culto que han tenido las iglesias, y también en lo que dicen muchos líderes de la iglesia, en este caso los padres de la iglesia, luego los papas, y pues ya cada iglesia tendrá sus propios líderes que han dicho algo y que ha sido consistente a lo largo de la historia. Eso de alguna manera lo va a empezar a negar él, y va a empezar a interpretar la Biblia de otra manera, justamente por todo lo anterior que hemos mencionado. O sea, era una época de cambios, una época en la que ya vimos que se empieza a centrar más en el ser humano y no en Dios, una época en la que se empieza a dar más libertad de pensamiento, no tanto porque no existía antes, que tampoco existía mucho, pero no tanto por eso, sino porque al descubrirse nuevos autores, pues obviamente hay nuevas discusiones que comienzan a romper eso, que ya habíamos visto desde Santo Tomás. De hecho, podríamos decir que el Renacimiento ya había empezado desde Santo Tomás, cuando comienzan a darse un nuevo tipo de discusiones nacidas de volver a redescubrir a Aristóteles, y que van a continuar durante todo el Renacimiento hasta que se da este punto. Además de diversos descubrimientos y avances que se dan también en la época. Entonces, Lutero pues va a ser de esta forma y su psicología va a afectar mucho. De hecho, hay una película que hicieron sobre Lutero por la Iglesia Luterana de Alemania,
con motivo de la conmemoración de su nacimiento, de su muerte, no me acuerdo bien, que está muy bien hecha, de hecho me gustó mucho la película, está muy padre, vaya, sí está bien hecha, y presenta no solamente aspectos positivos de él, porque uno diría, bueno, pues obviamente si son protestantes van a presentar todo lo bonito y agradable de él, ¿no? Pero no, también presentan aspectos muy negativos de él. Me parece que es una película bastante objetiva en muchos aspectos. Y de alguna forma también presentan aspectos positivos y negativos de la iglesia de la época. Me parece que es una película bastante bien hecha y que no tiene una tendencia a querer defender pues, la figura histórica de Lutero, ¿no? O sea, como que lo tratan de presentar lo más objetivo posible, lo mismo hacen con la iglesia católica. Entonces me parece que sin importar tu ideología o tu creencia, la puedes ver y te va a dejar mucha enseñanza sobre la época. Entonces, si la pueden ver, pues traten de buscarla. No me acuerdo muy bien el nombre, pero bueno, ya luego se los paso. Si a alguien le interesa verlo. Bien, el punto es, ¿qué es lo que pasaba en la época de Lutero? Pues básicamente un papa quería construir la Basílica de San Pedro que hoy en día conocemos. Y para eso, ciertos arzobispos del Sacro Imperio Romano, recuerden lo que decía del Imperio Romano, del Sacro Imperio Romano, que había principados, obispados, reinos, y todos eran un merequetengue de cosas que le hacían caso a un emperador, ¿ok? Pues resulta que un arzobispo de allá le pidió permiso para vender indulgencias. Más que para vender, porque no era tanto una venta, era más bien una limosna económica, ¿ok? Entonces, básicamente la idea era que si tú dabas dinero o apoyabas dando cierta cantidad a la iglesia, o en ese caso a los que le vendían a los que promocionaban las indulgencias, pues tu familiar o tú se iban a librar de la culpa del pecado. Para eso hay que entender un poco la teología católica, que no lo voy a hacer o sea, no lo voy a decir, pero básicamente una cosa es el pecado y otra cosa es la culpa. El pecado es como que te clavaran un clavo, entonces obviamente la confesión te quita el clavo, pero sigue habiendo un hueco, ¿ok? O sea, ya no hay pecado, ya se eliminó el pecado, pero sigue estando el hueco. El hueco sería lo que se llamaría culpa. Entonces, las indulgencias no son para perdonar pecados, las indulgencias son para eliminar la culpa. Es como que alguien pusiera... Eso obviamente es la visión católica, no quiere decir que sea verdadero o falso, eso se lo deja a criterio de cada quien. Pero que básicamente tú ese hueco lo rellenas con, digamos, con cemento para que ya no exista el hueco, ¿no? Entonces, el pecado ya fue retirado, pero la culpa permanece. Lo que hacen las indulgencias desde el punto de vista católico es eliminar justamente ese hueco o taparlo. ¿Ok? Entonces son dos conceptos distintos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Directamente. Entonces, bueno, el caso es que vendieron las indulgencias y esto le molestó a Lutero y obviamente proclama sus tesis. Y esto lo lleva a oponerse a la Iglesia Católica y junto con ella oponerse al emperador del Sacro Imperio Romano, que ya mencioné que era este señor de acá. Este va a ser Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Entonces, los chocolates Carlos V tienen que ver con él. Cada vez que vean el comercial de Carlos V, recuérdenlo a él. Va a ser obviamente el emperador que va a estar reinando cuando México era conquistado. O sea, cuando Tenochtitlan cae en 1521, este era el emperador y por lo tanto, pues era quien le tenía que dar respuesta hasta cierto punto Cortés. ¿Ok? Y también es a quien tuvo que enfrentar a Lutero, o con quien se tuvo que enfrentar Lutero, a partir de la Dieta de Worms, donde se le dio la oportunidad de dar a conocer su punto de vista y también de retractarse. Lo siento, si no se está escuchando bien, espero que se escuche bien ya en la grabación. Yo se escucho bien al profe. Sí, creo que no a todos se les está escuchando. Bueno, para terminar esta parte, porque ya menos se nos acaba el tiempo. Bueno, en fin, el caso es que él se niega y no se retracta y se empieza a volver más radical en sus posturas. Y eso hace que el Papa les excomulgue y él quema la excomunión. Y pues básicamente hubo muchos príncipes alemanes que les convenía pues que Lutero continuara con su rebelión. Es decir, Lutero se salvó porque a los príncipes alemanes les convenía. Es aquí donde vemos que la política nuevamente utiliza la religión para sus propios fines. En este caso, vieron la insurrección de Lutero como una oportunidad para poder independizarse o ganar más autonomía frente al emperador, que aparte era un emperador extranjero, porque no era alemán. Sin embargo, tenía sangre alemana porque pues resulta que la misma casa, que era la Casa de Habsburgo, pues tenía relación con la familia de este emperador. Y luego recuerden que este nombre de Habsburgo va a ser importante porque Maximiliano Habsburgo va a ser esa misma familia va a ser de esa misma familia que luego va a volver a ser emperador de México. Ya directamente, ya no solamente, ¿cómo se llama? Indirectamente, pues siendo emperador de España y pues por lo tanto siendo nosotros parte de la colonia. En fin, el caso es que Lutero se radicaliza. ¿En qué va a consistir? O sea, realmente tiene muchos puntos, me voy a enfocar únicamente en los que han afectado la filosofía.
Sus puntos más importantes y que también ha afectado mucho a la relación entre Iglesia Católica y Iglesia Luterana en general. Aunque ahorita ya hay una mejor relación, de hecho se llevan bastante bien las dos iglesias. Primero, solo la fe y segundo, solo la escritura. Cuando él acude solamente a la fe, básicamente termina individualizando el asunto. ¿Por qué? Porque no hay obras, de entrada niega el valor de las obras, porque él tiene una visión muy pesimista del ser humano. Él piensa que el ser humano está completamente corrompido. Por lo tanto, ninguna acción buena que haga va a ser completamente buena. Esa es la visión de él. Y eso tiene mucho que ver con cómo él se sentía. Por eso le digo que su psicología es muy importante para entender su teología y por lo tanto cómo va a afectar luego. Como el ser humano es una basura completamente, desde su punto de vista, obviamente no usa el término basura, pues básicamente únicamente puede acudir a la fe y es esta fe la que lo salva y por lo tanto las obras no importan para nada. Que eso es más bien una cuestión teológica, pero bueno, va a tener sus consecuencias en la ética. Luego, como es solo la fe, también incluye que poco a poco muchas iglesias protestantes van a ir derivando en dejar el uso de la razón o de los medios racionales para conocer a Dios, como sucede en Santo Tomás de Aquino y sucede en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica asumió la teología de Tomás de Aquino. Y luego, aparte, pues va a ir derivando en un sentimentalismo, es decir, van a reemplazar llegar a Dios por la razón para llegar a Dios por la sensación, por el sentimentalismo únicamente. Y es lo que pasa con muchos grupos como los pentecostales y los evangélicos. Aquí no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente es para que entiendan de dónde nace filosóficamente la base sobre la que se sustentan, porque pues al negar toda posibilidad a la inteligencia, que tiene que ver con el nominalismo acá también, entonces ojo ahí. Esa parte tiene que ver completamente con el nominalismo. Negamos la posibilidad de conocer a Dios por la razón, solamente nos quedamos con la fe, que eso nos lleva a un fideísmo, y ese fideísmo poco a poco va a ir derivando en un sentimentalismo. Ok, veamos quién está comentando. Sí, probablemente es a mi internet. Espero que la grabación se escuche bien. Entonces, De acuerdo, ok, continuamos. Seguramente sí, seguramente es mi internet, pero ahorita lo checamos. Luego tenemos solo la escritura. Solo la escritura hace que prácticamente los 1500 de años de historia que habían pasado de la cristiandad en aquel momento, pues básicamente sean borrados de plumón y cuenta nueva, y por eso los protestantes niegan la tradición. Porque aceptar la tradición sería aceptar que pues muchas cosas que dice la Iglesia Católica y la Ortodoxa, recuerden que la Iglesia la Católica y la Ortodoxa tienen muchas cosas en común, pues básicamente es lo que hacían los cristianos primitivos. Sin embargo, vamos a decir que hablando desde un punto de vista positivo, muchas de estas iglesias protestantes históricas, que es así como se les conoce a las iglesias que nacen con la Reforma de Lutero, siguen haciendo estudios de los padres de la iglesia. Obviamente los interpretan de otra forma, pero sigue habiendo estudios de los padres de la iglesia y de alguna manera ha servido para que haya cierta comunicación entre estas iglesias. De acuerdo, entonces, la otra cuestión, la otra consecuencia es que justamente la sola escritura lleva a una individualización. De hecho, con Lutero nace el pensamiento individualista. Y no es que no existiera antes, sino que fue, puedo decir, el culmen de todo lo que estaba pasando en la época, que termina en esta visión de que pues tú puedes interpretar la Biblia a tu propia manera y que por lo tanto va a dar origen a muchas iglesias protestantes, que es justamente lo que Lutero no quería. Ni él quería en un principio separarse de la iglesia, ya luego sí lo hizo, y luego no quería que el movimiento se convirtiera en muchas iglesias distintas, cosa que también provocó al final. Justamente porque si tú dices que la escritura se puede interpretar subjetivamente, sin un criterio objetivo, como sucede, por ejemplo, en la Iglesia Católica y Ortodoxa, o en la misma religión judía, donde hay ciertos criterios con los cuales se interpreta y que eso le dan validez a la interpretación, pues haces que cualquiera pueda crear su propia religión, que es al fin y al cabo lo que pasó. ¿Sabe? Existen miles de iglesias cristianas. Por cristianas me refiero a que son de diversas denominaciones, que esa es otra cuestión. Eso sí se los aclaro así como paréntesis cultural. Su libro comete un error. No sé si la persona que hizo el libro, o sea, la autora, tiene una tendencia específica, pero por ejemplo, ella nombra cristianos a los reformadores, es decir, a esas iglesias protestantes, y los separa de los católicos. En realidad, el cristianismo se refiere a cualquiera que cree en Jesucristo, ¿ok? Como ya les había comentado anteriormente. Entonces, dentro del cristianismo va a haber tres ramas principales. La católica, la ortodoxa, que son básicamente lo mismo, pero separados por otro tipo de cuestiones, y las iglesias protestantes históricas. ¿Ok? Esas son las tres ramas principales del cristianismo. A partir de ellas va a haber diversos movimientos religiosos ocultos,
que muchos llamarían sectas, bueno, que desde un punto de vista religioso le llaman sectas, pero desde un punto de vista sociológico vamos a llamarla cultos, que se derivan de ellas. Entonces los protestantes han tenido a su vez iglesias o cultos que han surgido a partir de ellos. Dentro de la Iglesia Católica ha habido otros cultos u otras separaciones de la Iglesia también, además de la protestante, y dentro de la ortodoxa también ha tenido sus propios cultos o sectas. Entonces hay que entender eso. Pero esto también nos lleva a otra cuestión. Si el ser humano puede entonces interpretar las cosas como quiera, pues que evita que pueda razonar como quiera. ¿Ok? Entonces, para finalizar, estos son los reformadores que van a surgir durante la época. Tenemos a la Iglesia luterana, tenemos a la Iglesia calvinista y a la zwinglista, a los anabaptistas y a los anglicanos. Todos estos se van a separar por diversos movimientos, por diversas formas. Van a tener más o menos diferentes visiones respecto a las cosas, aunque lo que van a tener en común va a ser solo la fe y solo la escritura. Por ejemplo, Calvino va a darle mucho énfasis a la predestinación, que es una cuestión de antropología filosófica. Básicamente, para él, el ser humano no tiene libertad. Otros le van a dar más libertad, ¿ok? Y este, pues, por ejemplo, va a ser por cuestiones meramente políticas. ¿Por qué la Reforma tuvo tanto éxito? Como ya mencioné, los príncipes les convenía. Y en aquella época, si el príncipe o el rey se convertía, básicamente todos sus súbditos se convertían también. Entonces, de ahí el por qué creció tan rápido. Porque realmente, pues, podría no haber sido más importante, ¿no? Y al final esto le dio identidad a Europa porque va a generar diversas guerras a lo largo del tiempo, que a la vez son guerras religiosas, pero que muchas veces hay una cuestión política de fondo. Para finalizar y en síntesis, entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a generar en primer lugar, una crítica a la autoridad y por lo tanto, pues si a la autoridad tradicional se le critica, pues ya no hay que hacerle caso y eso va a llevar a una nueva idea de pensamiento. La subjetividad y la individualidad y, por lo tanto, diversas formas de interpretar la relación con Dios, que van a tener afectaciones en la política y en la economía, como vamos a ver más adelante cuando toquemos a algunos autores. Y con esto termino por ahorita, porque ya se va a cortar pues el video. Nos estamos viendo pronto y recuerden que el video va a estar disponible más al rato en la tarde. No olviden poner su asistencia en el foro.